Muy buenos días para todos. Nuevamente les damos un saludo de bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos acá en esta nueva sesión de Hanson Labs. Es nuestra tercer charla, esta vez para que hablemos de Machine Learning y redes neuronales. Bueno, en los próximos días ustedes van a recibir un correo con el link de este video que se va a colgar en la página oficial, en la cuenta oficial de YouTube de la compañía, del grupo empresarial Hanson. Al igual allí van a poder encontrar las otras charlas que hemos tenido. Nos complace mucho la participación de todos ustedes de parte de Hanson y del grupo empresarial. Les doy nuevamente la bienvenida. Esta charla la organizamos al interior acá de Hanson a través de Hanson Labs, que es nuestra comunidad técnica, y tenemos el apoyo del área logística, del área de TI, perdón, en la parte de logística y de mercadeo de la compañía. El objetivo de Hanson Labs, como ya les he comentado en las otras charlas, es pues propender por el conocimiento abierto, buscar sinergias, buscar que ustedes sepan qué estamos haciendo acá en Hanson, o en particular poder mostrar lo que hacen las personas que están acá en Hanson, compartir ese conocimiento que obviamente está ya por todos lados, pero que aquí le damos un poquito un sentido más de la experiencia y de lo que nosotros vamos viviendo y vamos haciendo acá en la compañía. Como ustedes saben, nosotros somos una compañía de más de 40 años, casi 45 años ya en el mercado, y pues la idea es poder compartir esto con todos ustedes. Yo creo que el conocimiento es para todos, es de todos, y básico que lo debemos compartir. Creo que es una responsabilidad de todos los que estamos en este sector. Bueno, ya iniciando en la charla, les cuento, pues la idea de hoy es que demos un repaso sobre las tecnologías y entendamos bien realmente qué sí es y qué no es inteligencia artificial, que es lo que nos va a contar el arquitecto que nos va a acompañar hoy. Pues ya llevamos alrededor de unos 10 años donde la inteligencia artificial está cambiando los paradigmas en la tecnología en general, pero para entender todo esto, ¿sí? Digamos que ese contexto de manera integral, pues debemos preguntarnos debemos hacernos unas preguntas específicas. ¿Qué es el Machine Learning? ¿Qué es el Big Data? ¿Sí? ¿Qué son las redes neuronales? Entonces es necesario que nosotros tengamos esas respuestas a la mano para poder entender el contexto finalmente de todo lo que trata la inteligencia artificial. Bueno, de eso nos va a hablar hoy el arquitecto Wilson Espejo, sobre esas prácticas y técnicas que él ha vivido en su experiencia laboral y profesional durante los últimos años. Bueno, acá les muestro un poquito acerca de Wilson. Wilson es un arquitecto que trabaja acá en Hanson ya hace algún tiempo. Él es certificado MCSA, o sea, de Microsoft Certified Solutions Associate, y MCSD, Microsoft Certified Solutions Developer, de Microsoft. Cuenta con una trayectoria de 11 años ya en desarrollo de software con tecnologías .NET y Python. Digamos que ese ha sido el foco de Wilson. Es certificado en Big Data por el Banco Interamericano de Desarrollo y está certificado en Advanced Machine Learning y Deep Learning de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, les cuento la dinámica, la de siempre. Vamos a tener una sección de preguntas. Esta la encuentran en la parte inferior de esta herramienta de Microsoft Teams. Allí pueden encontrar un objetivo, ¿sí? Un control que les permite escribir las preguntas en el chat. Vamos a tener 3 bloques de preguntas, ¿sí? Que Wilson nos va a ir contando cuando se las vamos socializando. Por ahí vamos a poder interactuar con todos ustedes. Bueno, y por último contarles que la idea es que las personas que no se hayan inscrito por Eventbrite y por alguna razón pues hayan llegado ya a la transmisión, a través de ese control de preguntas y respuestas, cada uno me regale su correo electrónico para quienes no se inscribieron en el Eventbrite. La idea es que podamos ir haciendo una comunidad. Yo les pueda compartir a través de esos correos cuando hacemos nuevas charlas, ¿sí? Para que ustedes estén enterados y obviamente pues se puedan unir a las que sean de su interés. Bueno, ya para no alargarnos más, los dejo con el ingeniero y arquitecto de la compañía, Wilson Espejo. Bueno, muchas gracias, Oscar, por esa introducción. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Pues es bien importante que queramos compartir el conocimiento y pues ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de esta reunión es principalmente
pues dar a entender qué es el Machine Learning, la inteligencia artificial, y hacerlo todo de una manera un poquito charladita, como para que no sea, porque estos temas son un poquito densos, entonces la idea es que podamos aquí debatir y pues que preguntar para las personas que tengan alguna duda. En este momento ya están viendo mi pantalla. Pregunto. Sí, Wilson, ahí se está Ya viendo estás viendo la presentación. Ok. Espera un segundo. Bueno, entonces la agenda para el día de hoy, pues bueno, es primero hablar un poquito acerca de qué es lo que espero con esta sesión, hablar algo de la historia, es bien importante hablar sobre la historia de las redes neuronales y el Machine Learning, tocar algunos conceptos esenciales y hablar ya como tal de qué es Machine Learning, ¿no? Ya cuando yo tengo claro qué conceptos son los primordiales, ya puedo entender que sí que es Machine Learning. Ahí podríamos hacer un break Wilson, para hacer... qué pena te interrumpo un momento. Preséntanos nuevamente ¿La las agenda? diapositivas. Sí, es que no se está visualizando. Ah, ok. Entonces, espera un segundo. Acá. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí ya la estoy viendo. Ah, listo, súper. Perfecto, gracias. No, qué pena. Bueno, listo. Entonces, después del cuarto punto ya podemos hacer como una sesión de preguntas, de pronto, pues, para hacer un break ahí. Luego vamos a ver unos conceptos esenciales de redes neuronales, que son, por qué tienen tanta relevancia. Y también podríamos hacer ahí otra sesión de preguntas y pues finalmente, si alcanzamos, si el tiempo nos da, hablar de Big Data. Bueno, el objetivo de esto es básicamente como quitar el sesgo que tenemos actualmente de todas estas tecnologías adyacentes, ¿sí? Cuando algo sale nuevo, siempre hay como dos puntos extremos, ¿no? Está el punto que es como muy tímido, como muy con miedo a afrontar, como reacio al cambio, entonces, no, como así que vamos a hablar de inteligencia artificial, que vamos a implementar eso se requiere mucha infraestructura, eso es para otro tipo de negocios, aquí no hay cabida para eso, no tenemos la información. Y también está el otro extremo, ¿no? El otro extremo es el que ya nos dice como, bueno, listo, metan eso, pongan Machine Learning y ya necesito cuánto vale y ya, háganme una cosa de Machine Learning. Pero tenemos que llegar como a un punto medio donde la teoría y la práctica se complementen y se logre llegar, digamos, a conceptos comunes y conceptos que todos entendemos para poder saber qué es lo que vamos a implementar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, es bien importante conocer algo de historia, porque quiero como recalcar en esto, pues, como lo mencionó Oscar, digamos, alrededor de hace 10 años, las redes neuronales y todo este cuento de la inteligencia artificial está en auge y ya vamos a ver por qué, pero realmente es la historia del arte de todo lo que hay detrás de esto, pues ya tiene ya medio siglo, ¿sí? Entonces, es bien importante saber qué es de dónde viene esto, por qué es que esto ahorita está como en auge y cuáles son las bases y los fundamentos de todo lo que estamos viendo hoy por hoy. Entonces, pues bueno, vamos a ver que en esta curva es como algo que esa curva representa, es como el progreso dentro de las redes neuronales y el Machine Learning, ¿no? Entonces, empezamos a hablar como tal de redes neuronales y de una neurona. En 1943 empieza a hablar matemáticamente de qué es un perceptrón, ¿sí? Después, con esos conceptos, se crea una máquina pues que no logra, digamos, vencer a su oponente en ese momento, que era pues la máquina de Turing. Entonces, digamos que esto recae, se pierde mucho el interés. En el 69 pues se sigue hablando mucho, no se pierde el concepto de perceptrones. Y en el 86 ya empezamos a hablar de que el perceptrón pues por sí solo no es capaz de hacer mucho, entonces necesitamos tener en conjunto de perceptrones o de neuronas para crear las que hoy por hoy conocemos como redes neuronales.
Así sigue como divagando el tema hasta más o menos principios de los 70s, ¿sí? Y ahí se empieza a hablar de ya algo que se llaman las máquinas convolucionales, ¿sí? Empezamos a hablar de lo que hoy por hoy, de las bases y los fundamentos de lo que hoy conocemos como Deep Learning y de las Convolutional Neural Network, pues empezamos a hablar, bien, como en el 70 empezamos a hablar de esto. Y de esa primera eh, parte, digamos, como cognitiva que puede llegar a tener un computador sin tener que expresarle a través de algoritmos bien definidos como lo hacemos en la programación tradicional. En el 2007, digamos que es donde empezamos desde cero, pero es donde sané un concepto bien importante y es el backpropagation. Con este, pues, se les quita un peso encima a las redes neuronales y al machine learning porque en este punto es donde nos damos cuenta que a través de algunos cálculos matemáticos la carga del procesamiento se puede delegar en diferentes capas y esto hace que la capacidad de cómputo no sea tan alta como la que se venía. Todas las arquitecturas que venimos hablando requerían una computación muy alta para la época, pero acá en el 2007 que ya tenemos pues buen hardware y buen desarrollo computacional, aún así sigue siendo muy pesado, pero en el 2007 con el backpropagation se empiezan a hacer técnicas para liberar y para lograr entender mejor cómo funciona. En el 2012 es donde ya es como que estalla esto, ¿no? Entonces hay una competencia que se llama el ImageNet. El ImageNet es una competencia que nace a través de pues, varios sponsors y es básicamente un set de datos de muchas imágenes, en ese entonces, en el 2012, muchas imágenes y lograr hacer algún tipo de clasificación y algún tipo de descripción de la imagen. ¿Sí? Eso es como los inicios de lo que conocemos ya como Vision Computer. Entonces, aquí es donde por primera vez las redes neuronales pues le ganan como a la programación convencional y le ganan por mucho, o sea, le ganan en precisión, le ganan en desgasto de cómputo menos. Entonces, a través de digamos, esos últimos 10 años que mencionamos es a través como de este evento. Es bastante importante porque ahí es que toda pues la ciencia sin dinero pues no puede prosperar a los mismos pasos agigantados con los que viene. Entonces, a partir de esto es que empezamos a ver un auge de empresas especializadas solo en investigación para esto y pues eso da paso ¿a qué? A que toda la industria se volque y quiera estar acá en este bus, en este cuento de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este momento? Que empiezan como el interés y la investigación, pues se lo empieza a ganar estas tecnologías, pues empiezan a crecer y a crearse algoritmos nuevos, ¿sí? Empiezan a salir nuevas y nuevos estados del arte, por lo menos aquí se pone un ejemplo de Neural Networks Tricks para el trade marketing y empiezan a verse un sinfín de aplicaciones, tanto así que pues empieza a generarse hardware nuevo, como los procesos que utilizamos normalmente en ciencia de datos no son tan lineales como los que hacemos en la algoritmia tradicional, pues empezamos a sacarle el jugo a las GPUs e incluso pues se crean nuevos aparatos. Pues aquí tenemos ejemplo una NVIDIA, que son las TPUs, que son pues máquinas enfocadas a poder procesar tensores. ¿Sí? Y también NVIDIA también tiene otro que son los CUDA cores dentro de sus GPUs y empezamos a hablar ya de un sinfín de cosas en cuanto al hardware como tal. Otra cosa bien importante que ocurre en este momento es que, digamos que en la programación tradicional, tener un método o una tabla con 100, 200 campos, pues era algo no tan bien visto, porque pues necesitábamos documentar cada uno de los parámetros, entender qué hacen, cómo se van a almacenar, ¿sí? Y pues las redes neuronales, digamos que quitan toda esta parte, es decir, yo lo que hago es como
tratar de representar el texto para la máquina, no para un humano, ¿sí? Y al quitar esto, pues quitamos esas como indicaciones que teníamos. Entonces, podemos ver que, digamos, las arquitecturas que nacen empiezan ya a recibir 4 millones de parámetros, 16. Bueno, por lo menos hay una red que es como la más potente en cuanto a procesamiento natural, que se llama GPT, y esta empieza con 116 millones de parámetros, y ahorita estamos en la versión 3, en la versión GPT-3, y son más o menos 125 billones de parámetros que recibe esta red, ¿sí? ¿Eso qué implica? Pues que ahora tengo mayor información, ahora todo está conectado, y por eso es que las redes neuronales y el Machine Learning están ganando campos, porque ya no necesitamos tener el detalle cada uno de los parámetros o de las fuentes, sino que lo que hago es pensar cómo represento esa información para que mi computador lo entienda y cómo yo hago que lo que el computador me está devolviendo sea representable para mí, ¿sí? Para hacer eso, pues nacen nuevas también pues, disciplinas o ciencias. Entre esas está el Feature Learning, el Deep Learning, el Manifold Learning y muchos learning más que nacen a partir de esto. Pero entonces sí quiero que seamos conscientes que es verdad, la evolución de las redes neuronales teóricamente lleva bastantes años, pero una vez ya se empezó a utilizar y la industria empezó a interesarse en esto, no llevamos ni siquiera 10 años y pues ya están revolucionando completamente todas las capacidades y todos los paradigmas que teníamos antes, ¿no? Entonces, por eso sí es bien importante tener claros algunos conceptos. Entonces, pues bueno, en los conceptos, digamos que el sucesor o las primeras cosas que nacen aquí son a partir del Machine Learning, ¿sí? En el Machine Learning, pues yo tengo básicamente como dos grandes vertientes, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Básicamente la diferencia, bueno, es como sí, que yo tengo en algunas variables dependientes y en el otro no. Es decir, en algunos tengo contra qué comparar mi información, mientras que en el no supervisado lo que hago es que a través de mis procesos y mis modelos miro qué conclusiones puedo sacar a través de esa información. También se habla ya del Reinforcement Learning y es una serie de técnicas que hacen que yo empiece a competir una red versus otra red. Entonces aquí hablamos de arquitecturas adversas neural networks, y empezamos a hablar de cosas que, como, no sé, los juegos que alguna vez con los que yo interactúo, y pues yo pongo una inteligencia artificial a que interactúe, y a través de premios, él va entendiendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esto también es otro campo bien importante dentro del Machine Learning. Bueno, pero entonces tenemos que definir varios conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es la ciencia de datos? Básicamente hay tres grandes campos que tenemos que tener claros, ¿no? Uno es que finalmente pues todo esto es computación, informática, entonces pues todo lo que es de ciencias de la computación pues es aplicable acá, ¿no? Como tengo que finalmente tratar con grandes volúmenes de información, la manera en la que los proceso, la manera en que determino cómo utilizarlos y la manera en la que los usuarios la van a utilizar, todo esto pues va a tener indiscutiblemente tecnología, y todo esto va a estar pues muy asociado con la computación y con IoT, bueno, con todas estas nuevas soluciones. Pero también necesito tener un expertise estadístico y matemático, ¿ya? Esta expertise es bien importante, por eso es que aquí, digamos, dice zona peligrosa, porque cuando yo, digamos, tengo una idea de negocio y tengo digamos, una expertise en computación, generalmente esto puede hacer que yo dé ideas o sea erróneo en mis conclusiones. ¿Por qué? Porque todas estas nuevas librerías de Machine Learning y todo este nuevo auge hace que sea muy simple desarrollar. ¿Para qué? Para que un experto en estadística o matemática
sin tener grandes conocimientos de programación, sea capaz de generar insights, de generar diferentes investigaciones o prototipos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo a algún experto en informática y empiezo a decirle, bueno, tengo aquí un problema de negocio, pero él no tiene el contexto matemático, va a ser bien difícil. Aquí quisiera como mostrarles rápidamente. Voy a compartir mi pantalla. Aquí, esto es un notebook, es algo que generalmente pues, se utiliza mucho en la ciencia de datos. Y digamos que este notebook se les voy a pasar porque es como algunos conceptos matemáticos que son bien importantes y que hay que tener claros. Entonces, aquí están como las fórmulas, ¿sí? Aquí empezamos a hablar pues desde lo más básicos, desde las derivadas, ¿sí? Todo esto es bien, bien importante para saber cálculo, digamos, diferencial y entender, ¿sí? Pero quiero a lo que les quiero mostrar es que aquí yo tengo, miren, toda esta teoría y todos estos fundamentos matemáticos que son 100% indispensables de entender, como por lo menos saber los límites de una función, con eso yo determino el dominio y con eso puedo saber variancias, covariancias, y si lo quiero aplicar hacia la probabilidad, pues voy a tener que utilizar funciones de verosimilitud y acá puedo hacer 100.000 cosas a nivel matemático, ¿sí? Pero en código, y por eso es que es una zona peligrosa, todo eso que les acabo de mostrar se reduce a 1, 2, 3, a 4 líneas de código. Estas otras líneas son para imprimir los cuadros, pero toda esa matemática y todo ese contexto se reduce a 4 líneas de código. Entonces, ¿por qué es peligroso no tener contexto matemático? Porque yo, sin tener estas bases, sin saber qué representa todo esto, ¿sí? No podría llegar a hacer cosas y a mostrar cosas, digamos, interesantes y decir, uy, mire, esto es Machine Learning, mire que aquí le estoy haciendo un análisis estadístico, pero realmente no es tan así, porque no estoy utilizando y entendiendo bien qué es lo que estoy haciendo. Algo que normalmente pasa pues en las compañías de software es Stack Overflow y cualquier otro tipo de herramienta que nos brinda el código y nosotros solamente lo copiamos y lo pegamos. Y eso no es el pecado. El pecado es que no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Y acá es mucho más peligroso porque, digamos, acá en otro análisis que estaba haciendo, por lo menos acá yo voy a hacer una regresión logística. Esta solo método, o sea, una sola línea de código me está a mí resumiendo infinidad de cálculos matemáticos, me está resolviendo, por lo menos aquí, saber si es una clase multinomial o si es una clase one versus rest, saber si esto es un solventador, qué es un solventador. Aquí yo le puedo poner fácil aquí, no sé, otro solventador, aquí utilizo otro, por ejemplo. El SAG, aquí utilizo One versus Rest, y yo sin saber nada de esto, yo puedo generar modelos analíticos y decir, uy, mire todo lo que hice, pero yo no estoy entendiendo que finalmente no podría estar siendo peligroso esto, es porque yo le estaría dando una falsa sensación de seguridad a quien le estoy implementando estos modelos analíticos y estos modelos matemáticos. Entonces, es por eso que es bien importante tener claro esto. Bueno, acá de nuevo vuelvo a la presentación. Ok, volvemos. Listo. Bueno, y entonces, cuando tenemos un experto en estadística y un experto en el negocio, en el dominio de la información, pues ahí tendríamos como una investigación tradicional, algo muy académico. Pero cuando logramos tener estas tres grandes familias de conocimiento o disciplinas bien balanceadas, ahí podemos estar hablando de ciencia de datos. ¿Sí? Ahí sí podemos estar diciendo que estoy implementando realmente un modelo analítico, que estoy realmente haciendo un modelo de redes neuronales, un modelo de inteligencia artificial. Cuando yo tengo claros estos, generalmente
hay muchos equipos para hacer esto, ¿no? No es que ahora me tengo que volver súper experto en estadística y matemática y también ser data engineer y también saber arquitectura computacional y redes, no. Esto generalmente son equipos de personas y pues hay diferentes roles nuevos que nacen. Entonces también quiero como hablar de esta falsa sensación de que, uy, no, GPT-3, por ejemplo, ahorita está hablando de que yo puedo decirle que me escriba funciones de código. Venga, quiero que por favor escriba una función que sume dos números primos. Si no son números primos, envíeme y él coge y lo construye. Entonces, bueno, aún todavía falta mucho para que esto reemplace a un desarrollador, pero no está tan alejado. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que esto va a traer nuevos paradigmas y nuevas cosas, y no es que vamos a echar a todos los desarrolladores y a todas las personas de pruebas porque ya salió el Reinforcement Learning, que es solito capaz de interactuar. No, es que las disciplinas evolucionan y yo tengo que estarme ir adaptando y pensando cómo asumo estos nuevos paradigmas. Tengo que desaprender. ¿Sí? Es una palabra bien importante porque no quiere decir que todo lo que yo sé ya no sirve para nada, ¿no? Quiere decir es que yo evoluciono y cambio mi perspectiva de cómo abordar un problema. ¿Por qué se llamará ciencia de datos? Pues, bueno, cuando uno busca esto, uno dice uno científico de datos y uno se imagina un señor con bata y con gafas en un laboratorio y bueno, sí. Pero básicamente esto se llama ciencia de datos pues por los componentes. El primero es porque sigue el método científico. ¿Cuál es el método científico? Que a partir de la observación, ya sea una observación desde cero o la observación de un marco teórico de alguien que dijo algo, otro conocimiento científico, yo lo observo, me planteo un problema, digo, oiga, pero aquí falta algo, y aquí no entiendo esto. Y pues a partir de ese problema yo me imagino una solución o planteo una hipótesis. Después de esa hipótesis, yo empiezo a experimentar para yo tumbarme mi propia hipótesis. Si yo logro tumbar mi hipótesis, quiere decir que no estoy planteando bien el problema ni que estoy definiendo bien mi hipótesis. Entonces, la experimentación es para intentar comprobar, uno, pues que lo que estoy diciendo es cierto, y dos, que de ninguna forma mi hipótesis se caiga. Después de eso, yo lo que hago es analizar los resultados. A ver, bueno, de mis experimentos, estos sí fueron así por estos no. Bueno, aquí yo me replanteo, a mi hipótesis le puedo agregar nuevas aristas, le pueden salir cosas, y al final pues yo hago unas conclusiones. Eso es, pues en resumidas cuentas, el método científico. Entonces, ¿por qué se llama ciencia de datos? Porque tenemos básicamente el mismo camino, ¿sí? Es un camino también interactivo y es un camino que empieza a través del entendimiento del negocio. Así como en un lugar empiezo con la observación, pues aquí yo empiezo a observar, pero es un negocio, y a entenderlo, ¿sí? Una vez yo tengo mi negocio entendido, sé qué es lo que quiero, sé qué es lo que representa mi negocio, empiezo a entender los datos que representan ese negocio. Pues yo puedo tener un negocio muy estructurado, muy clave, pero si mis datos no representan todo lo que está hablando el negocio, pues tengo un problema. Entonces yo tengo que entender qué datos tengo y cómo representan a mi negocio. Después de esto, yo tengo que empezar a preparar la información. Y es que yo normalmente, pues en un negocio, no solamente a nivel tecnológico, salgámonos de lo tecnológico, pues mi negocio está como subdividido en algunas ramas o verticales, y cada una tendrá información computada de manera diferente, ya sea en hojas, ya sea en archivos de Excel, ya sea en bases de datos, pues, bases de datos estructuradas o no estructuradas, ya eso sería deseable, pero pues en la mayor parte no es así. Entonces yo tengo que preparar esos datos, ¿para qué? Para generar un modelo, y con ese modelo yo voy a empezar a construir, ya teniendo ese modelo de datos, yo voy a empezar a construir mi base de conocimiento, a tener un gobierno de datos, ¿sí? Una vez teniendo esto, pues yo evalúo mi modelo y después lo despliego. ¿Qué pasa cuando lo despliego? Que finalmente cuando algo está en producción puede fallar, entonces de nuevo tengo que empezar el ciclo, entender el negocio, entender los datos, prepararlos, pues muchas veces es porque mis datos no fueron bien preparados, omití datos que son bien esenciales para mi modelo, o puede ser que estoy metiendo ruido con algún otro dato, o hay datos nulos que no me conviene tener dentro de mi modelo, ¿sí?
Esto es bien importante tenerlo claro porque muchas veces las personas por quererse montar aquí en este cuento del Machine Learning y todo este cuento, pues dicen, no, ya, quiero que me proponga algo. Usted es experto aquí en Henson, nos han llegado clientes, bueno, ustedes no saben inteligencia artificial, bueno, háganme algo de inteligencia artificial. Pero ¿qué? Necesitamos saber y entender su negocio. Necesitamos saber qué datos tiene. Necesitamos saber si esos datos son veraces, si esos datos realmente están bien adquiridos, si no sufrieron algún tipo, si hay información sensible. Necesitamos entender qué áreas de su negocio pretende mejorar, porque esto requiere mucha investigación y si yo me esfuerzo para algo que va a ser un impacto muy bajo, pues no se va a ver el valor, no se va a ver el retorno de la inversión. Entonces, si yo entiendo bien el negocio, o sea, cuando a mí me piden a mí, ya sea un modelo de Machine Learning, ya sea hablar de Business Intelligence, ya sea hablar de Big Data, de lo que sea, yo siempre empiezo por entender el negocio. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cómo funcionan? Esas son preguntas básicas que tenemos que tener bien claras antes de empezar a especular o a decir cualquier cosa, ¿sí? Pero ¿qué es un modelo? Aquí en la presentación anterior, pues vemos que listo, genero el modelo, pero ¿qué es un modelo? Bueno, básicamente, como en las imagencitas, yo tengo aquí mi maniquí del David y pues básicamente yo necesito que él modele ropa, ¿ya? Entonces, este modelo aquí, pues básicamente me está generalizando las partes del cuerpo de una persona adulta, hombre, y pues yo le puedo poner ropa. Bueno, básicamente esos son los modelos analíticos y son los modelos, todos los modelos, básicamente los modelos de base de datos, los modelos analíticos, los modelos eh, de personas. Las personas que son modelos es porque cualquier cosa que utilizan, pues se ve bien, de alguna forma. Entonces, un modelo es básicamente la generalización de algo, ¿sí? Cuando yo encuentro una base y la puedo generalizar, entonces ahí yo puedo decir que tengo un modelo, ¿sí? Vamos a hablar de unos conceptos importantes y ya ahorita complemento la idea del modelo. Bueno, conceptos importantes dentro del Machine Learning es training, que es entrenar el modelo. Pues es que yo tengo una serie de información que yo vine, analicé, estudié y empiezo a partir de algunos patrones o algunas técnicas a identificar cuál es la manera en la que yo podría establecer algo que si yo no tengo el dato, él sea capaz de digerirlo, de entenderlo, ¿sí? Para esto hay dos conceptos básicos. Uno es la regresión y otro es la clasificación. Entonces, un modelo puede ser de clasificación cuando tenemos valores, digamos, discretos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo necesito saber el promedio de niños más aplicados en la salón ahorita con sus clases virtuales, pues a mí no me puede dar 1.5, ¿sí? Porque pues eso no tendría una representación en la realidad, ¿no? Como así que un niño y medio, ¿no? También yo tengo uno, dos o tres niños que son aplicados y que superan al resto, ¿sí? Entonces, los valores que yo utilizo para la clasificación son esos. Generalmente yo utilizo modelos de clasificación para análisis multinomiales, es decir, clasifique qué es esto, si son perros, gatos, lobos, ¿sí? Entonces son valores discretos y son valores como definidos. Mientras que las regresiones son valores continuos, es decir, aquí yo podría decir, bueno, yo voy a hacer una regresión de el avalúo del dólar frente al peso. Ah, bueno, listo, entonces acá sí me pueden dar valores decimales. Mire, yo le puedo decir a usted que si hoy el peso está en 3.200, pues mañana podría estar fluctuando entre 3.250 y 3.500, qué sé yo. Entonces los valores de regresión son valores, estos sí son valores que pueden ser más precisos o más pequeños, ¿sí? Más pequeños de uno. ¿Qué es el target? El target, en los tipos de Machine Learning que yo tengo, si vieron la presentación en la diapositiva anterior,
tengo el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Este target es quien me dice eso. Si yo tengo un target, es decir, algo contra qué comparar, eso se podría clasificar y utilizar métodos de Machine Learning de aprendizaje supervisado. Si yo no tengo el target, entonces, es decir, yo no sé qué es, yo tengo muchas fotos, muchas imágenes, pero no sé qué tienen adentro. Pero si yo sé que mi target es, mire, estas son animales, estas son personas, estos son paisajes. Bueno, mi target es este, paisajes, personas, animales. Pero si yo tengo imágenes y simplemente quiero que mi modelo encuentre por sí solo y empiece a agrupar, pues yo teniendo el mismo set de imágenes, pero al no tener el target, él tal vez va a encontrar similitudes en los colores, similitudes en los tamaños, cosas de pronto tal vez no tan interpretables. Algo que pasa muy constantemente en todo este cuento es que yo necesito, o sea, como esto es ciencia de datos, pues para mí otra de mis piedras angulares son los datos, ¿no? Yo tengo que tener información para poderla evaluar y para poderla entrenar. Entonces, dentro de este proceso, yo generalmente la información con la que yo entreno, la divido entre mi set de training y mi set de validación. Entonces, mientras que yo estoy haciendo el análisis, yo empiezo a jugar y a mezclar esa información para que mi modelo no se sesgue, no se aprenda la información, sino que yo empiezo a cambiar la información y con eso yo ya voy a saber si en efecto estoy generalizando bien. Y tengo el test set, que este sí sería un set de datos, un set de información, la cual nunca he visto yo, obviamente sí tiene que ser representativa con los datos que yo analicé, ¿no? Pues, si estoy analizando perros, y en mi test le pongo imágenes de bebés, pues obviamente no voy a encontrar una buena manera de evaluar mi modelo. Pero sí es importante que si yo utilicé muchas imágenes de una sola raza de perros y en mi test set utilizo otra, entonces ahí es donde podría estar también fallando yo en la preparación de mis datos. La idea es que yo no conozca ese test set, pero que sí sea representativo tanto el training set como el test set de un todo. Es decir, que holísticamente ambas distribuciones coinciden. Entonces, bueno, aquí de nuevo les explico bien qué es la regresión y qué es la clasificación. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí no me interesa, acá lo que quiero mostrar es los conceptos de overfitting y underfitting, ¿sí? En las regresiones, como vemos, digamos, son valores continuos. Supongamos que esto puede ser el promedio del dólar, la fluctuación del dólar, ¿sí? La regresión con la que yo voy a predecir, digamos, esto que sería el underfitting, es esta lineecita roja. Y en esta que es el overfitting sería esta lineecita roja. Entonces esto es lo que yo me refería que me aprendo los datos. Si mi modelo no queda bien entrenado, va a pasar esto. Va a pasar uno que si yo no tuve el set de datos completo, si tuve información muy básica, muy pequeña, es muy probable que me ocurran casos como el overfitting, el underfitting, y es que va a salir un modelo muy simple y no va a ser nada representativo. Entonces, digamos que nada más va a estar cercano a este valor y a este valor. Pero si lo comparo con el resto de las diferencias, aquí lo puedo hacer pues por punto de Euclides, hallar diferencias acá entre estos, pues va a ser bien grande. En este, por ejemplo, que este sí es un modelo bien generalizado, no le pego a todos los punticos, pero estoy muy cercano a los que no, ¿sí? Tal vez este es el que tiene mayor distancia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo le paso muchos datos y cuando el modelo desde el principio tiene tanto los datos de training como los datos de test? Que él coge y se aprende cada una de mis posibles valores. Y entonces, bueno, listo, está bien. Pero ¿qué pasa cuando los valores cambian su distribución? Que ya no le voy a pegar a ninguno de estos y que voy a estar muy alejado en muchos casos. Entonces, cuando yo ya vuelva a esto productivo y tenga otros valores que no necesariamente tienen que estar tan descabellados, que de pronto sí sigan este patrón,
pero no estén tan exactos, va a haber casos en los que me aleje muchísimo y en los que eso no va a ser, pues bien visto. Lo mismo ocurre acá. Digamos que en clasificación, cuando yo hablo de modelos de clasificación, lo que hablo es más como de áreas. Entonces aquí supongamos que mi objetivo es que en un área queden solo bolitas y en otra área queden solo X. Entonces en este lo mismo. Como no tuve un buen set de datos, cuando ya vienen los datos reales, pues salió algo muy sencillo y acá estoy viendo que pues muchas bolitas quedaron donde deberían estar las X y viceversa. Acá, por lo menos, tenemos estos dos datos podrían ser ruido, porque miren que yo tengo aquí datos como bien identificados, pero listo, supongamos que no son ruido, yo simplemente me estoy equivocando acá, pero las distribuciones, si yo llegara a poner más Xcitas, es más probable que queden acá y menos probable que queden acá. ¿Y qué es lo que pasa con el overfitting? Pues que de nuevo se aprendió los datos y justo por donde tiene que pasar, él define el área, pero pues es muy probable que yo en otros futuros datos, pues sí tenga datos por aquí, bolitas por acá, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de regresión y de clasificación generalmente pues se utilizan para pues dos problemas diferentes, ¿no? Las regresiones generalmente se utilizan para valores continuos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber el tiempo requerido para completar un proyecto, eso es un valor continuo. Si yo requiero saber la velocidad promedio de un carro, ¿sí? Bueno, listo, entonces yo sí puedo aquí utilizar valores continuos con respecto al tiempo. Pero, digamos, si yo lo que quiero es como clasificar frutas, darle un scoring bancario a mis clientes siendo un banco, pues aquí sí lo voy a dar score A, B, C, ¿sí? Son valores que yo utilizo normalmente para clasificar y esos valores pues son los que yo conozco como discretizados. Digamos qué hora es, a ver si estoy, pucho, estoy largo. Bueno, generalmente cuando hablamos de Machine Learning, del Machine Learning tradicional, vamos a encontrar muchísimos modelos y muchísimos algoritmos diferentes, pero casi todos están basados en estos 5 que les estoy colocando acá. La regresión logística es para valores, pues como ya vimos, sería para valores continuos, y la regresión lineal sería para valores más discretos. Acá también tengo como algo de árboles de decisión. Es algo muy parecido a los grafos que normalmente conocemos, grafos binarios o grafos enearios que conocemos en la ingeniería normal, pero pues aquí mi pregunta no se reduce a un 0 o a un 1. Es decir, cuando yo hago un if y un else, para el computador eso es 0 o 1, me voy por aquí o me voy por acá. En los decision tree yo utilizo el método de grafo, es decir, tengo clasificaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, pero puedo llegar a tener valores diferentes entre 0 y 1, es decir, aquí ya mi medida es el Gini, es un modelo, es una medida estadística. Entonces con el Gini, básicamente yo puedo decir esto va a 0,8 y 0,2 de este otro nivel, o puedo decir esto va a 0,4 y 0,6, entonces un mismo dato podría llegar a tener varias distribuciones, pero al final con una serie de técnicas, él decide a cuál de esas clasificaciones pertenece. Estos dos son básicamente el Decision Tree, pero más, digamos, un poco más estructurados. Entonces, el Random Forest lo que hace es utilizar promedios de esos Decision Trees para digamos, hacerlo más optimizado, más óptimo para algún tipo de valor. La diferencia entre estos es los valores que yo puedo llegar a tener. Y el gradiente descendiente, pues esto es para tomar muchos random forests y lo que hago es coger mi set de datos y aplicarle muchos random forests o muchos decision trees y dependiendo a muchas evaluaciones definir cuál es la que más se parece. Bueno, aquí de nuevo hago como un pequeño resumen entonces de qué es Machine Learning, de que pues que yo puedo tener un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado. En el supervisado, como yo sé qué son mis datos, pues los puedo hacer un tipo de clasificación o regresión.
En el no supervisado, pues yo lo que normalmente hago es clustering, que es básicamente que él encuentre grupos o patrones a través de sus propias técnicas, que me reduzca las dimensiones. Yo a veces puedo tener set de datos muy grandes con muchas cosas, pero al tener tanta información, no todas relevantes, entonces a mí también este aprendizaje no supervisado me ayuda a hacer generalización para las dimensiones y asociación. Entonces, pues, ¿qué dato tiene que ver con el otro? No necesariamente un mapa de calor, sino datos que podrían llegar a tener que ver sin que estén tan directamente relacionados. Entonces, para resumir ya y finalizar esta última parte, esta parte de Machine Learning, pues digamos que lo que normalmente yo hago en Business Intelligence es un tipo de análisis descriptivo y diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo es que empieza este análisis? A través de estructuras de datos, ya empiezo a generar modelos entidad-relación, empiezo a generar reportes, diccionarios de datos, y un diagnóstico es que yo ya tomo información histórica y empiezo como a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de Machine Learning y redes neuronales, empezamos a hablar ya del análisis predictivo. Entonces aquí ya empezamos a hablar de modelos de Machine Learning, de qué es lo que puede ocurrir. Y pues ya cuando yo sé que puedo hacer clasificaciones, predicciones, pues la idea es que yo también pueda tomar parte en estos, ¿sí? Es decir, si yo predije que mi empresa se va a quebrar en 2 años, pues la idea es tomar parte y generar y encontrar patrones autogenerados para poder tomar partes y decir, bueno, no, yo no quiero que pase eso, ¿qué tengo que cambiar para que ese análisis predictivo cambie y yo pueda hacer una prescripción? Hasta aquí yo creo que haríamos un set de preguntas. Listo, Wilson. Mira, tenemos una. Dice Oscar, ¿el target estaría asociado a los datos etiquetados? Exactamente, los datos etiquetados, o sea, la etiqueta sería el target. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, esos datos etiquetados o esa etiqueta es lo que conocemos como target. Perfecto. Y una con esta última slide que nos estabas mostrando ahí, con respecto a los tipos de análisis, ¿es obligatorio ese orden que nos muestras ahí o uno puede saltar entre uno y otro dependiendo de las necesidades? Digamos que para el análisis predictivo, bien estructurado, sí es bien importante tener esa información previa, o por lo menos un gobierno de datos estructurado. ¿Por qué? Porque una gran parte del Machine Learning es la preparación de los datos. Y si yo no tengo un modelo de entidad-relación o no tengo definidas estructuras y KPIs, si no sé cómo están estructurados mis datos, pues probablemente mi modelo va a ser desacertado. Yo podría intentar omitir toda esta parte y tal vez podría generar algo, pero para que realmente sean modelos más acertados y con más impactos, sí lo que más se requiere es tener esas dos vertientes listas y libres. Perfecto. Mira, acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo encontrar, de Brigitte, cómo puedo encontrar un punto medio en el aprendizaje del modelo para no presentar un underfitting o un overfitting? ¿Hay algún tipo de análisis guía o algo por el estilo? Bueno, súper buena pregunta. Sí existen. Básicamente cuando yo voy aquí a compartir, cuando yo voy a generar un modelo de datos, finalmente cuando él me entrega a mí los resultados, la idea es que yo genere un tipo de métricas. Estas métricas son como, digamos, muy comunes. Una de estas es la Confusion Matrix. Y bueno, esta también es muy buena para saber la distribución de mis datos y qué tan bien y qué tan mal está. Entonces, para saber si tengo overfitting o underfitting, si yo veo que esto me está dando muy cercano al 100%. Bueno, les voy a explicar qué es la Confusion Matrix. Y es que yo, de todo el set de información de datos que tengo unos que son, esta se utiliza para algo que se llama clasificación binaria, es decir, sí o no.
Entonces, de los que yo dije que sí, digamos, personas que se van a contagiar el siguiente mes de gripa. Entonces, de los que yo dije que se iban a contagiar, yo al 79% de los datos, pues acerté. Pero el 21% de los datos no acerté. Eso quiere decir que si yo dije de 100 personas se iban a contagiar, 21 personas no se contagiaron y yo les había dicho que sí, mi modelo analítico les dijo que sí. Y esto serían entonces la parte negativa, ¿no? De las personas que yo dije que no se iban a contagiar, el 99 en efecto no se contagiaron y solamente el 0.1% sí se contagiaron. Entonces quiere decir, cuando estos valores están muy cercanos como este, o sea, si me hubieran dado los dos, 99 y 1, o aquí lo mismo, 99 y 1 tan cercanos, ahí yo con ese tipo de métricas yo ya puedo empezar a especular y decir, bueno, aquí hay algo raro, eso normalmente no es tan súper acertado. Sí es normal que me den porcentajes por encima del 80%, pero ya cuando estamos en el 98, 99% es muy probable. No estoy diciendo que sea así, pero entonces sí estoy diciendo que hay que ponerle la lupa en el ojo. Otra forma de mirar eso es esto. Acá, digamos que esta montañita de aquí me dice que él sí o sí, bajo cualquier condición, me habría dado sí. Y acá me habría dado no. Pero esta intersección que tengo acá es que él básicamente como que adivinó. ¿Sí? Es decir, él pudo haber dicho que sí, como pudo haber dicho que no. Entonces, cuando esta intersección es muy grande, quiere decir que hay overfitting, ¿sí? Quiere decir que hay overfitting porque si los datos, o sea, si finalmente el puntaje que él me evaluó, digamos, es un puntaje alto, pero los datos fueron como al azar, entonces quiere decir que él se aprendió los datos y que él generalmente, él no fue capaz de generalizar. Aunque bueno, esta pregunta tiene muchas aristas dependiendo del tipo de análisis. Aquí esto es un análisis binario, pero dependiendo del tipo de análisis, ya cuando hablamos de análisis, digamos, de frecuencias para los sonidos, cuando hablamos de análisis de patrones en imágenes, ahí podríamos estar hablando de muchas otras métricas y de factores de pérdida para analizar esto. El solo hecho de medir un modelo ya es un completo arte, pero sí es una parte bien importante entender qué es el factor de pérdida y entender que mis modelos los tengo que saber evaluar. Bueno, mira, hay una más, dice Augusto. Tengo una duda más técnica. ¿Cuáles son las diferencias entre los algoritmos de tipo árbol y de tipo bosque y en qué ocasiones es conveniente usar un modelo u otro a la hora de aplicar Machine Learning? Ah, ok, sí, ahí estamos hablando de Random Forest y de Decision Tree. Bueno, el punto es que ya estamos como cercanos al pero sí tengo bastante documentación de esto, pues aquí ya tendría que hablar un poquito de cosas, un poquito ya más de matemáticas, y de pronto se nos vuelve un poquito densa esta pregunta para responderla. Sin embargo, es muy chévere si me envías tu correo, yo te puedo enviar información acerca de esto, pero está muy chévere tu pregunta. Bueno, y una que está en vía con eso que acabas de decir. ¿Podrías, por favor, darnos referencias bibliográficas para profundizar en el tema de Random Forest y de Gradient Boosting? Listo. En este momento no tengo las referencias acá de esos dos algoritmos como tal, pero sí les voy a pasar el link de algunos temas que ya vamos a ver y todo como el contexto matemático que esto requiere. Listo, Wilson. Que bueno, también hay una cuñita, estos dos algoritmos pues son de los más utilizados, entonces hay papers, si quieren ver papers científicos, pues yo generalmente utilizo una página que se llama The Scientist y ahí hay muchísimos papers que están relacionados a esto, aunque también pueden utilizar pues el Google, no con la búsqueda normal, sino con la búsqueda pues, de artículos indexados y pues realmente es que hay muchísima información. Les voy a dejar también tal vez unos canales de YouTube como para entenderlos de una manera más gráfica y no irnos tan, porque acá la diferencia entre ellos es muchas cosas como de matemáticas, entonces de pronto para hacer más gráfico la diferencia entre estos dos.
Listo, Wilson. Entonces, ahí recordarles que quienes no se hayan inscrito a través de Eventbrite nos regalen por acá su correo para que Wilson les pueda mandar la información que nos están solicitando y información de interés sobre este tema. Bueno, Wilson, si quieres arrancamos entonces con la siguiente parte de la sesión. Listo. ¿Ahí ya están viendo? Sí, Wilson, ahí ya está. Dale. Bueno, entonces para cerrar, digamos que esto es como el puente entre ambos mundos. ¿Qué herramientas normalmente son las que se utilizan acá para todo este análisis y este procesamiento de información? Entonces, pues una parte bien importante pues es nuestros data store, los que ya conocemos, bases de datos SQL, llámese Oracle, MySQL, Postgres. Ya aquí empezamos a hablar ya de temitas ya como Big Data, por lo menos este iconito es para grafos, se llama Neo4j. Tengo aquí MongoDB y bueno, Cassandra. Para la transformación, generalmente pues estos son grandes aliados, Spark, que es para que yo pueda crear algo que se llaman RDDs, Resilience Data Stores, y Resilient Data Frames es la cosa, y procesarlos con Python. Otra pregunta que generalmente sale mucho es que si uno utiliza mejor Python o si utiliza R, y pues la respuesta para mí es que R de pronto es un poco más académico y más de investigación, pero si yo quiero hacerlo de pronto más productivo y más empresarial, pues generalmente utilizo Python, porque es que Python no se limita solamente a la ciencia de datos, sino que Python es un lenguaje que ya viene de años, que ya tiene trayectoria, que tiene frameworks para utilizar plataformas web, para robótica, tiene frameworks de todo, mientras que R es más especializado solo en ciencia de datos y en análisis de la información. Para modelar, pues tenemos diferentes librerías de Scikit-learn, Pandas, y para visualizar, pues aquí hay una que me gusta mucho, se llama Bokeh, otra de las más utilizadas es D3, pero también tenemos las propias, que es ggplot y matplotlib. Estas pues van a haber muchos ejemplos cuando intenten buscar por ahí tipos de visualización. Y bueno, tenemos también otras herramientas como Kafka para gestor de colas de tipo pull-up, o Rabbit para gestión de cola tipo push-up, Elasticsearch, Redis, que es es una base de datos ya de valor en memoria. Entonces, digamos que estas son como unas herramientas muy generales que van a ver, que de pronto si pueden buscar información sobre estas, pues es bien importante porque si no son estas herramientas, son basadas en estas o muy parecidas. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos con redes neuronales. Creo que no vamos a alcanzar a hablar de Big Data a las 12. Bueno, para hablar de redes neuronales, pues tenemos que entender qué es una neurona, ¿no? El componente básico de las redes neuronales es una neurona y se llama así porque está basada o está inspirada en una neurona pues humana, ¿no? Entonces, que yo tengo un núcleo, que tengo unos axiomas y que tengo unas dendritas. Y estas dendritas están como esperando a que se activen, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de neuronas que van a mi piel, pues son neuronas que van a cambiar con una función de activación, una función de excitación, lo llamo así, y voy a detectar el calor, voy a detectar si alguien me está tocando, ¿sí? Pues básicamente es lo que en esencia quiere hacer una neurona computacional. Esa neurona computacional, ya la había mencionado antes, se llama el perceptrón, y pues básicamente ese perceptrón, ¿cómo es que funciona? Él puede tener una o muchas entradas, pero esas entradas, que son X1, X2, X3, ¿sí? Yo les doy un peso. ¿Por qué? Porque mi neurona, ¿qué es capaz de hacer? Mi neurona simplemente es capaz de sumar una función lineal, ¿sí? Eso es lo que es capaz de hacer. ¿Por qué es una función lineal? ¿Qué es el bias? El bias es, bueno, en una función lineal pues yo tengo siempre un término independiente, que es donde empieza la variable, pues, y yo empiezo a determinar cuál es su pendiente y cuál es su inclinación y todo esto. El bias sería ese término independiente. Y esos pesos que yo le doy es que, imaginemos que cada uno de esos X es como una característica.
Entonces, si yo quiero, si mi neurona está especializada en saber una sola cosa, esa cosa va a tener más correlación con algún tipo de parámetro. Me explico. Si yo quiero saber si voy a pasar un parcial, qué sé yo. Entonces, saber, digamos, uno de esos parámetros es saber cuántos días a la semana estudié para ese parcial, ¿sí? Entonces, ese parámetro va a tener más relevancia que, digamos, otro parámetro, saber cuántos años tengo. Tal vez ese parámetro puede llegar a ser relevante, pero no en su misma medida que este. Entonces, yo tengo unas entradas, unos pesos, que son básicamente multiplicaciones para que yo lo agrande o lo vuelva más pequeño, una suma, y una activación. Acá en la activación, bueno, que esta función de activación es básicamente algo que me va a decir si, o sea, ¿qué es lo que pasa? En una neurona solita, esta función de activación tal vez no me sirva de mucho. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo muchas neuronas? Que finalmente este señor me va a dar a mí la suma de unas funciones lineales. Y si yo sumo muchas funciones lineales, pues ¿qué me va a dar? Una línea. Entonces, esa función de activación, supongamos, yo necesito hacer aquí un algoritmo, un modelo de clasificación. Entonces tengo aquí en mi hiperplano, tengo aquí ceros y aquí tengo unos. Si yo generara una sola línea, listo, yo podría aquí obtener a estos dos señores. Pero suponiendo que aquí en medio hubiera un cero, entonces yo necesito bifurcar esa línea, ¿sí? Yo ya no puedo tener una sola línea. Entonces yo en otra dimensión bifurco esa función lineal para que en la función general me dé otro resultado. ¿Cómo se vería? Así. Entonces, yo desde la perspectiva de arriba, es decir, como si lo estuviera viendo desde acá arriba, pues se ve así, ¿no? Pero yo con esa función de activación estoy digamos que generando un hiperplano en otro aspecto para que mi red neuronal se comporte de manera diferente, ¿sí? Porque si no, entonces muchas neuronas pues serían simplemente una línea o una línea con muchas curvitas, no sé, con muchos ángulos. Pero con esto yo ya puedo empezar a hablar de gradientes, porque si yo empiezo a bifurcar y a deformar lo suficiente en hiperplano, teniendo en cuenta diferentes características, aquí es donde la función de activación y las diferentes funciones de los pesos y el bias van a hacer que mi red neuronal se vuelva más y más compleja. Pues la estructura básica de una red neuronal, bueno, es que tenemos una capa de entrada, como lo vimos ahí, digamos ahí la capa de entrada serían los parámetros con sus pesos, pero entre cada una de las capas que yo puedo tener, acá estas verdecitas se llaman capas ocultas, entonces yo puedo tener aquí cientos y cientos de capas ocultas, entonces yo voy a tener que pasarles el peso entre cada una de ellas, y tengo una capa de salida. Esta sería una estructura básica uno a uno, es decir, tengo una entrada y yo devuelvo una sola salida, ¿no? Acá hay uno que es uno a muchos, entonces básicamente es que yo tengo una sola entrada, es decir, digamos, una foto, pero yo tengo más de una salida. Entonces, no, en la foto le voy a decir si es hombre o mujer, le voy a decir si está feliz o está triste, y le voy a decir cuántos años tiene. ¿Sí? Entonces, un solo input, él acá hizo su proceso, hizo muchos cálculos y generó, a partir de una sola entrada, generó muchos. En el otro puede ser, digamos, todo lo contrario, ¿no? Le estoy pasando 3 imágenes y él me dice, no, esos son perros, ya, ¿sí? Y pues otra vez que yo veo muchas imágenes, o muchos inputs, pues voy a dar muchas respuestas, que esas son, digamos, como las más comunes ya en las redes neuronales grandes, como las big grandes. Digamos que yo tengo dos grandes vertientes de las redes neuronales. Tengo las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales convolucionadas básicamente lo que hacen es una reducción o una convolución es básicamente una operación, ¿sí? Yo tengo diferentes tipos de operación.
Tengo las operaciones de reducción, que son las que normalmente uno utiliza, digamos, si tengo esta imagen y quiero procesar este pedacito, entonces esto qué va a hacer finalmente, muchos píxeles, pero yo podría, digamos, hacerlo en más de una dimensión, entonces podría descomponer esta imagen, ponerla en rojo, en red, green and blue, y en cada uno de esos colocar un 0 y un 1, dependiendo de la opacidad en cada uno de esos filtros. Y después, teniendo muchas matrices, que aquí es donde ya empezamos a hablar de tensores, yo empiezo a hacer por medio de estas convoluciones, empiezo a operarlos, a hacer productos puntos. Esto se llama un kernel. Entonces, cuando yo ya obtengo y hago muchas operaciones acá, yo empiezo a reducirlo y a obtener solo las características que me interesan. Ahorita voy a poner aquí un momentico una como animacioncita, porque yo sé que es un poquito como abstracto. Aquí está. Entonces, la idea es que yo tengo, digamos, una imagen la descompuse, ¿no? En estos tres colores. Y entonces yo tengo un mismo kernel, pero ese kernel lo opero 3 veces. Y a medida de ese mapeo yo genero ya una nueva matriz, y esta nueva matriz la puedo, pues con otras técnicas como es el flatten o el dropout, puedo empezar a omitir o a poner características. ¿Para qué se hace esto? Esto generalmente se utiliza para redes en cuanto a la parte de óptica, ¿sí? Por lo menos acá tenemos un set de datos de animalitos y de perritos. Aquí hay una serie de técnicas que es voltear la imagen, devolviéndonos al tema del overfitting y el underfitting. Si todas mis imágenes están tan bien posicionadas, pues no va a ser tan generalizado. Pero si yo empiezo a jugar con mis imágenes para que cuando él aprenda los patrones no sean tan obvios, pero que aún así sean legibles, pues entonces va a quedar un poquito más generalizado. Entonces aquí estoy creando una red neuronal secuencial, ¿sí? Y quiero mostrarles, aquí se quitó, pero bueno, es que como se cae la sesión, básicamente él coge aquí un gatico. Y entonces, ¿qué empieza a hacer él? Él empieza a dividirlo en capas, en capas, en capas. Y en cada una de esas capas se está aplicando ese kernel que vimos. Entonces empezó a multiplicar. Entonces, ¿qué es esto? Es la multiplicación. Entonces él empieza a obtener características. Entonces, de pronto esta es con blue, esta es con rojo, y él empieza a multiplicar para entender y obtener características que para él sean relevantes. Tal vez para nosotros, pues, no, sí, aquí se ve clarito, pero de pronto para él no, él necesita encontrar algunos píxeles primordiales con los que él va a saber, no, esta imagen acá es muy difícil que no sea un gato. Estas son diferentes maneras en las que yo puedo operar esos kernels. Aquí lo estoy haciendo con una convolucional de 2 dimensiones, pero también lo puedo hacer con una convolucional de 3 dimensiones o con otras estrategias que se llama max pooling. Aquí no quiero andar en esto porque nos suenan un poquito técnicos, pero sí quiero que vean cómo es que más o menos el computador empieza a hallar patrones. Empieza a descartar muchos píxeles y se empieza a quedar con unos poquitos. Y esos poquitos son los que él finalmente va a utilizar para clasificar. Entonces, volviendo acá a la presentación. Volviendo acá a la presentación, entonces esto sería una convolución. Las otras son las redes neuronales recurrentes. Estas también tienen esa misma arquitectura, que yo puedo tener unas capas ocultas o capas densas, y tengo unas entradas y unas salidas, ¿sí? La diferencia es que yo tengo un estado, y yo siempre paso por la misma arquitectura. Este estado es un estado estocástico, es decir, que es en función de una variable, pero que va a variar. Entonces, pues generalmente es el tiempo. Este tipo de redes, digamos, son muy útiles cuando yo quiero hablar de cómo hablan las personas. Entonces, digamos, cuando ya hablamos de reglas gramaticales, yo tengo primero el artículo, luego el sustantivo y así. Entonces, como él ya sabe que yo primero utilicé un artículo, lo más probable, así es como funcionan, digamos, los teclados.
yo escribí una palabra, yo tengo un estado de todas las palabras que usted ha dicho en esta frase, lo más probable es que usted aquí utilice un artículo y que dependiendo a otras cosas, a otros factores, la siguiente palabra o la siguiente letra que va a utilizar es esta, es esta, es esta. ¿Sí? Entonces, básicamente es que él todo el tiempo se consume a sí misma y lo que va generándose son muchas arquitecturas pero que la diferencia que tienen es que están en momentos distintos del tiempo. A partir de estas dos redes neuronales tenemos muchas más estructuras. Entonces tenemos desde las básicas, el perceptrón, y bueno, tenemos aquí el deep learning, pero cuando empezamos a combinar estas dos estructuras, podemos llegar a hacer cosas, digamos, de cálculo variacional, que es estas, las BAE, y estas también son con redes neuronales LSTM. Aquí tenemos autoencoders, que estos son pues convolucionales, pero entonces solo con estos dos principios y combinando todas las técnicas que mencioné anteriormente en Machine Learning y todas las técnicas que existen para cada uno de los tipos de procesamiento que yo quiera hacer, pues voy a generar nuevas arquitecturas y basadas en estas estructuras principales. ¿Qué aplicaciones tenemos, digamos, actualmente para estas redes neuronales recurrentes? O bueno, también para la inteligencia artificial en general. Una es el NLP, es una de las más comunes que hemos escuchado ahorita. Y pues aquí es donde hablamos de traducción automática de texto, de lingüística computacional, de generación de texto. Por ejemplo, alguna vez tuve que generar un modelo que creaba canciones. Entonces, yo a partir de una nota, pues la interpretaba y él era capaz de generar acordes o de generar otras notas para finalmente generar una serie de partituras que hacían algo que no fuera tan ruidoso, que fuera algo parecido tocado por un humano. ¿Sí? Entonces se hace con ese tipo de generación. En esta lingüística computacional también hay mucho campo, muchas cosas que ver. Otro de los grandes acá son los chatbots. ¿Sí? Los chatbots generalmente tienen como varios objetos. Digamos, yo puedo utilizar un chatbot para responder preguntas o puedo utilizar un chatbot para obtener información. Entonces, cada una de estas disciplinas o estas aplicaciones que vemos aquí tienen un sinfín de cosas. Ya para las redes convolucionales, digamos, tenemos el Object Detection. Y es que a través de esas técnicas que les mostré de redes convolucionadas, entonces él es capaz de coger y identificar que aquí hay unos píxeles, que es una persona que está de espaldas, ¿sí? Que aquí hay varias personas, que acá hay una persona en bicicleta. Eso es, digamos, como a través de las aplicaciones más fuertes. Otra es el Style Transfer. Es básicamente que yo tengo una foto y le puedo, esto es lo que normalmente utilizamos en Snapchat y en Instagram, y es que yo tengo una foto, una serie de píxeles, y yo interpreto que acá hay un edificio, y que ese edificio podría llegar a tener unos colores así, dependiendo a otra red neuronal que yo le estoy diciendo qué posibles colores podría llegar a tener. Este es otro también que se utiliza mucho ahorita, son los deepfakes. Por lo menos cuando utilizamos el iPhone, que salen los avatars y eso es utilizando esta misma tecnología, y es que yo reemplazo la cara de alguien con otros, digamos, de estos píxeles, los estoy transformando a estos otros, y es a través de interpretar que ese píxel no estaría tan bien si fuera de otro color o si fuera más grande o más pequeño, sino que él interpreta las facciones y basándose en eso reacomoda los píxeles para hacerlos parecer otro rostro completamente diferente. Bueno, hasta aquí yo creo que vamos a hacer pausa. Yo creo que ya son las 19. Pues había una última parte de Big Data, pero creo que no nos da el tiempo. De pronto lo podemos dejar para otra charla. Entonces, quisiera aprovechar mejor estos 10 minuticos para de pronto responder alguna pregunta o alguna duda. Listo.
Listo, Wilson, muchas gracias. Está muy interesante el tema. Bueno, mira, en cuanto a preguntas, bueno, mira, acá hay una de Laura. ¿Podría aplicar Machine Learning y redes neuronales para automatizar la construcción de preguntas para los exámenes de manera que pueda agilizar el proceso de construcción de las preguntas? Claro que sí, muy buena pregunta. Sí, en efecto, esto sería algo de Natural Language Processing. Eh, Ahorita hay una cosa que se llama el Blender Bot de Facebook, lo creó Facebook, y es algo bien chévere y es que a partir de data estructurada, que normalmente cuando hablamos de Natural Language Processing, mi set de datos son comentarios o son libros, ¿sí? Son información, digamos que no es ni estructurada ni no estructurada, sino se llama cuasi estructurada, ¿sí? Eh, Ahorita salió una cosa que se llama BlenderBot y él es capaz de generar en lenguaje natural información estructurada. Es decir, yo podría tener una tabla de preguntas y él, a partir de esa tabla, digamos, hacer como una especie de traducción y colocarlas y volverlas preguntas más normales para una persona. Es decir, voy a tener una tabla con columna, pregunta 1, respuesta 2, respuesta 3, y él solito es quien me lo va a coger y me lo va a preguntar como si yo fuera una persona. Entonces, si estás interesada en eso, BlenderBot y hay un chatbot que se llama GPT-3, lo puedes investigar en algo que se llama OpenAI. OpenAI es una empresa pues, de Elon Musk, muchos conocen, y esta empresa se encarga de generar modelos gratuitos con toda la documentación, todos los papers, entonces puedes meterte a OpenAI y ahí hay unos modelos que están expuestos como el GPT-2 y el GPT-3 para hacer este tipo de generación de preguntas que estás hablando. Listo, Wilson, gracias. Bueno, mira, acá hay otra de Viviana. ¿Podrían mencionar algunos proyectos desarrollados por ustedes donde hayan aplicado Machine Learning? No sé si se puede mencionar. Podemos mencionar. Pues si quieres, sin decir nombres de empresas, pero digamos la generalidad de lo que se buscaba hacer. Sí, bueno, en uno hicimos un análisis de tópicos, es decir, cogimos información cuasi estructurada, es decir, fue algo más de Natural Language Processing, y a partir de esto empezamos a detectar si las personas estaban estresadas, estaban tensas por pues, toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, eso fue un proyecto. También otro análisis de tópicos era para de pronto los bugs que se están levantando en un proyecto, pues saber de qué se están tratando, por qué se están, digamos, encontrar cosas comunes para atacarlas y ser preventivo. Y otro era más orientado como hacia la parte de salud, de poder prever cuántas personas se podían incapacitar, porque eso tiene pues, una repercusión financiera y bueno, era más como por este lado. Así a grandes rasgos que yo ya trabajaba acá son esos. Obviamente pues Henson es una empresa con muchos proyectos, con casi 800 empleados en muchas ciudades. Pues, de hecho Oscar está en Armenia, donde diga. En Armenia. Sí, señor, en Armenia. Sí, en Armenia. Y yo estoy en Bogotá, entonces pues que yo te puedo decir todos los que Henson ha participado, pues no. Pero sí te puedo decir que yo trabajaba en esos tres acá en la empresa. Ok, perfecto, Wilson. Acá Lenin nos pregunta, ¿conoces, o te pregunta más bien, ¿conoces de alguna universidad online que tenga una buena malla de ciencia de datos? Bueno, una persona cercana a mí está estudiando en IDX pues estuve revisando y Harvard tiene publicados unos cursos de Machine Learning, pues si es Harvard, imagino que son buenísimos. Ahorita con esta modalidad a distancia, pues he visto que muchas personas, muchas entidades educativas como la Sergio Arboleda, la Universidad Nacional, creo que la EAN tienen varios diplomados y cursos de Machine Learning, entonces podrías investigar por ahí si lo quieres un poquito más académico. Si lo quieres de pronto más para ti, pues puedes buscar cursos en Udemy o en cursos en IDX, pues los de IDX, lo que te digo, están con AR y los dicta Harvard, entonces imagino que son muy buenos. Listo, Wilson, gracias. Bueno,
Ven, si, digamos, de los asistentes o las personas que vean posteriormente el video en YouTube, si uno Ujú. quiere empezar a incursionar en todo este tema y en línea con lo que pregunta Lenin, ¿cuáles serían esos temas sobre los cuales buscar allí en estas plataformas de educación virtual o presencial también? Listo, listo. Pues eso depende más del rol que yo quiera obtener, ¿no? Si yo quiero ser más un data engineer, que es como la persona que se encarga de los datos, entonces yo pensaría que hay que estudiar algo de Big Data, hay que estudiar algo de es así en general, todo es estadística, por lo menos estadística y visualización de datos, es algo que es como transversal, porque entender mis datos, la manera más fácil de hacerlo va a ser a través de métodos estadísticos y la manera más fácil de representarlos pues va a ser a través de la visualización. Entonces, cursitos como estadística y de visualización de datos me parecen bien importantes. Para ser un data engineer, lo que les digo, entonces más cosas de Big Data y dependiendo de lo que yo me quiera especializar, digamos, si quiero en grafos, o si quiero en bases de datos orientadas a objetos o indexadas, pues yo creo que por ahí puedo encontrar. Si quiero ser científico de datos como tal, álgebra, yo creo que repasar álgebra lineal, cálculos, es bien importante porque pues, empieza a tomar bastante contexto. Y pues esto lo podemos enfocar hacia cursitos de Machine Learning, de pronto en Udemy hay varios, Udemy Machine Learning, aunque lo que sí he visto es que sí, para sacarles bien el provecho a esos cursos, sí hay que tener por lo menos unos fundamentos de estadística y de matemáticas pues sólidos. Y ya, creo que esos dos roles son como los más involucrados acá. Listo, listo, Wilson. Bueno, no, Wilson, eso es todo. Con respecto a las preguntas de las personas, no sé, para que cierres. No, nada, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Mi correo es wespejo@heinson.com.co. Si requieren de pronto algún tipo de orientación en esto, pues yo estoy abierto a compartir información. Pues una de las cosas que ha hecho que estas tecnologías pues avancen tan rápido es que hay ambientes colaborativos muy grandes. Yo sé que esta reunión fue un poquito, pues un poco teórica y tal vez que no sé si podamos hacer un sondeo en las redes sociales de pronto para retomar algunos de estos y hacer de pronto ya algo más workshop, más con código, si les interesa, no sé, se me ocurre eso. Y pues nada, muchas gracias por su asistencia. Listo, Wilson. No, a ti muchas gracias por el tiempo y por compartir esa información tan valiosa y de tanto interés ahorita, pues en la que estamos tratando de incursionar, yo creo que muchos. Esperamos poder tenerte en una próxima oportunidad. Entonces, vamos a revisar lo que sugieres con las personas que asistieron, si están interesadas en hacer algo un poquito más técnico y donde se pueda hacer algo un poquito más más práctico sobre todo. Ujú. Bueno, a todos muchas gracias por la participación a esta nueva charla de Henson Labs, a Wilson por sus aportes tan valiosos. Como les he mencionado, les vamos a compartir entonces a través del correo el enlace de YouTube donde queda colgada la presentación, allí en el canal oficial de Henson. Y les vamos a compartir obviamente pues la información de bibliografía y algunos elementos adicionales que tiene Wilson para todos. Les agradezco mucho entonces por haber estado y que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima charla de Henson Labs. Hasta luego.